Bendiciones, maestro José Briceño, transmitiendo de nuevo para el mundo, por ende, internacionalmente. Estamos transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano y a un continente oceánico también estamos transmitiendo. Nos toca, estamos hablando acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Este es nuestro estudio número 18 y nos toca, voy a ver si puedo tocar tres tópicos que son la fe, un eterno presente, la diferencia entre lo que es la fe y la esperanza, y voy a tratar de llegar hasta la fe y la constancia. ¿Ok? Estamos hablando de fe. Pedimos al Señor que este mensaje pueda llegar hasta los confines de la tierra, pueda formar el carácter de quien lo escucha, pueda el Espíritu Santo hacer el trabajo de que los que estén escuchando este mensaje lo ingieran y lo digieran, que puedan nutrir su espíritu, santificar el alma, que pueda producir una renovación en la forma de pensar de la gente, sacar a la gente de los estados de mente que están ajenos a la mente de Dios, que es la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente reprobada y la mente cauterizada, y llevarlos a la mente espiritual, que es la mente del Espíritu, es el pensamiento de Dios. Y podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se encarga de escudriñar la mente del Padre y revelarse en la iglesia. Y que esa forma de pensar, que ese pensamiento que está plasmado en las Escrituras no sea descubierto por el Espíritu, iluminado a nuestra alma, ya que está revelado en las Escrituras, sea iluminado en nuestra alma y nos pueda conducir a caminar como Dios camina, a pensar como Dios piensa, a actuar como Dios actúa, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y así podamos tener presencia, la manifestación del Espíritu Santo que tanta falta nos hace, tanta falta nos hace. Pido a Dios eso. Nunca se le olvide esta verdad que le he enseñado, que el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Esto tiene que ver con presencia para el establecimiento del reino. La presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda por la manifestación del poder del Espíritu Santo. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús. Porque no hubo un lugar que no llegara, que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados. Eso es lo que necesitamos, presencia. Pero la presencia va a venir como producto de conocer el pensamiento de Dios, meditar en Él, caminar en Él, vivir en Él, confesarlo, caminarlo, actuarlo, vivirlo, amarlo, digerirlo, ingerirlo. Eso es lo que va a traer presencia. Pido por favor los que ayúdenme a hacer el trabajo. A veces me siento como solo, a veces me siento como que si estuviese arando en el mar. Ayúdenme, los que están escuchando, ayúdenme a compartir este mensaje. Hoy nos toca hablar acerca del tópico de la fe, un eterno presente. Vamos a ver si podemos desarrollar la fe y la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Y vamos a ver si podemos llegar al tópico de la fe y la constancia. En cuanto a la fe, un eterno presente, la fe está fundamentada en cosas que ya Dios hizo, no en cosas que Él va a hacer.
Por esta razón es que afirmamos que la fe es un eterno presente. Es pues la certeza de lo que veníamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Dice, la fe dice que las bendiciones, la fe es un lenguaje, es el lenguaje de Dios y ella habla. La fe dice que las bendiciones y las promesas que están establecidas en su palabra, en la palabra de Dios, en la palabra del Eterno, del Elohim, del Olam, del Rafab, del Elión, del Shakenun, son nuestras, son tuyas, desde el mismo momento en que las creamos, en que tú las creas, en el mismo momento que las aceptes, en el mismo momento que las confieses y actúes en ellas. Acuérdate los 4 pasos de la fe: oír, aceptar, confesar y actuar. Aun cuando no las veas, aun cuando no las sientas, cuáles esas promesas, esas bendiciones, en el momento que tú las aceptes y las creas, la fe es un título de propiedad que te dice que son tuyas. Por eso es que siempre enseño, y nunca se le olvide esta verdad: oído, que el maestro del diseño no está jugando. Sé de que estoy hablando de las batallas que he librado, pero por la intervención del Espíritu que ha venido a mí, por la fe que deposité en una palabra que está en las Santas Escrituras, y que me garantizan por la fidelidad de Dios, de lo que Dios dijo, me garantizan el cumplimiento de ellas por la fe que deposité. Oiga esto y no se lo olvide. Sé las batallas que he librado, pero que el Espíritu Santo es el que ha venido y ha intervenido y ha producido el milagro en áreas que lo he necesitado. Acuérdense que una cosa es un milagro y otra cosa es una sanidad. Ya todo sanidad es un milagro, pero no todos milagros son sanidades. Un milagro es la intervención de la interrupción, cuando se interrumpe o se detiene el curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural de Dios. Eso es un milagro. El milagro es la detención o la interrupción del curso ordinario de la naturaleza para que empiece a operar el poder sobrenatural de Dios. Por ende, por naturaleza, el cáncer va a avanzar, no se va a detener. Medio, las quimioterapias, las radioterapias, medio. Hay quienes han alcanzado, y se le puede decir, una sanidad allí. Pero el cáncer está avanzando. De la única forma que eso se detenga es cuando interviene el poder sobrenatural de Dios. Se detiene el curso de la naturaleza, interviene el poder sobrenatural de Dios. Y en mí se han producido milagros de sanidades, porque le creí a Dios. Porque entendí, que la oración de fe se hace una sola vez. Las demás oraciones son oraciones de acción y gracia. En fe se ora una sola vez, las demás son oraciones de acción y gracia. Por eso cuando Jesús se paró enfrente a la tumba de Lázaro, su oración fue de acción de gracia, porque ya él hizo la oración de fe. Él te dice bien claro lo que está escrito en el libro, en los evangelios. Cuando Jesús se paró enfrente a la tumba de Lázaro y quitan la piedra, Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya venía de orar. Y no lo digo por mí, lo digo por esta gente que está a mi alrededor, para que ellos crean que tú estás en mí. Cuando yo oro en fe, las demás oraciones son oraciones de acción y gracia. Oraciones de acción y gracia. Doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque lo que yo creí es un hecho. Y solo me mantengo en fe por los pulmones, por la paciencia, hasta que el milagro se manifieste. Entonces, la fe es un título de propiedad que te alega que las cosas son tuyas en lo posesional, desde el mismo momento que tú crees. O sea, que cuando tú crees, te mantienes en fe allí. En el momento que tú lo crees, ya la fe te dice que son tuyas, un eterno presente, no que van a ser que son tuyas,
posesionalmente de lo que posicionalmente te pertenece. Porque una cosa es hablar de mi posición y otra cosa es hablar de mi posesión. Es verdad que yo fui sano en la cruz del Calvario, esto es mi posición. Ahora falta que sea una verdad posesionalmente y que eso que se dio en la cruz del Calvario, que es mi herencia, que es mi legado, que es mi bendición, sea una verdad en mi vida, que allí es donde está el grave problema. Que el evangelio que yo proceso de nada vale para un mundo que me rodea si no ve manifestaciones en mí. Si eso no se está haciendo una verdad en mí, señores, ¿qué ellos esperan entonces de nosotros? Entonces, me he dado el caso que he orado por hermanos por diversas enfermedades, y al terminar la oración, he afirmado: hermana, usted está sana por la palabra, por lo que la palabra dice, usted está sana, tiempo presente, y me han respondido: eso espero. Sé que algún día Dios me sanará. No. Primero, más adelante voy a hablar de que la fe y la esperanza no son compatibles. Y tampoco usted puede esperar que Dios le sane cuando usted creyó. Porque cuando usted creyó, la fe es un título de propiedad que le dice que las cosas son suyas en el momento que las creyó. Porque la fe es un eterno presente. La fe no responde a este tipo de confesión. No responde. Pues esto no es el lenguaje de Dios. Porque está en el futuro. La sanidad está en el pasado y por la fe la hago una realidad en el presente. La sanidad está en el pasado y por la fe la hago una verdad en el presente para disfrutarla en el futuro. Mire, Dios en la dispensación de la gracia, no promete sanar a nadie. Ya Él nos sanó hace 2000 años. El Dios a quien nosotros servimos es del tiempo presente. Dios nunca dijo yo fui o seré. Siempre dijo yo soy. Ayat, el eterno presente de Dios. Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Entonces, el Dios a quien nosotros servimos, Dios nunca dijo yo fui o yo seré. Siempre dijo yo soy. Tiempo presente. Por lo tanto, Dios es un eterno presente. Asimismo, sucede con la fe, que es parte de su naturaleza, es su lenguaje, es del presente, del ahora. Ese es el lenguaje de Dios. Tenemos, señores, que aprender a hablar el lenguaje de Dios, hablar como Dios habla, pensar como Dios piensa. Por eso es que el creyente, que no sé cómo se le puede llamar creyente. Hay gente en la iglesia que son creyentes incrédulos. ¿Cómo se les arreglan para ser incrédulos siendo creyentes? No sé. Se le puede llamar hijos de Dios. Son hijos de Dios que están dentro de la iglesia llena de temores, de dudas, ansiedades, de preocupaciones, estresados, preocupados, porque no entienden esta verdad, no hablan el lenguaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque no conocen el pensamiento de Dios que está plasmado en las Escrituras. El término yo soy indica el ser del hebreo ayab. Ser, gramaticalmente, tomándolo del hebreo, relacionado con Dios, tiene que ver con su eterno presente, por lo que indica que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es, no será, es. Por eso dice el que es, el que ha de venir y el que vendrá. No dice el que será, dice el que vendrá. Voy a dar ejemplos bíblicos del presente de Dios. Vamos a dar ejemplos bíblicos del presente de Dios. Josué en el capítulo 6, verso 1 al 2 dice: ahora Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo la he entregado. Ve y tómala. Ya va, ¿cómo es que me la entregaste si no la he tomado? No, es un hecho. ¿Cómo es que Dios le dice a Josué que Él le ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo. Por la fe Dios lo dijo. Por la fe Él dice que fuiste sanado en la cruz del Calvario. Estos son verdades del reino
que las tienes que creer blanco y negro como estén escritas, 2 más 2 son 4, la verdad de Dios no se puede alterar, es absoluta, lo que Él decretó es un hecho, punto. Yo estoy llamado para creer lo que Él decretó, no para decretar. Cuando yo digo decreto, perdóname, no trates de ocupar el lugar de Dios, porque el único que tiene la autoridad para decretar es Dios. Nosotros solo confesamos lo que Él decretó, creo lo que Él decretó, diferente. Entonces, ¿cómo es que Dios le dijo a Josué que Él ha entregado la ciudad cuando Josué no había hecho posesión de ella? Muy sencillo, por la fe. Dios le dijo, te he entregado, tiempo presente. Pero en Números, el capítulo 13, verso 1 al 2, dice, en el libro de Números tenemos un segundo ejemplo. Dios le dijo a Moisés, envía hombres a reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo es que Dios le dijo a Moisés que mandara a espiar la tierra que le había dado si no era de ellos todavía? La respuesta es por fe. Dios te dice, eso es tuyo, créelo. Pero es que no lo veo, no es por lo que ves. Es que no lo oigo, no es por lo que oiga. Es que no lo siento, no es por lo que sienta. Independientemente cómo te sientas, la palabra dice que tú estás sanado hace 2000 años en la cruz del Calvario. La sanidad la sanidad está ya en el pasado y Él te sanó. Tráela al presente en el momento que la crees y disfrútala en el futuro. Punto. Así. Ahora, no es fácil. No estamos negando una verdad que es relativa, que dice que tienes el cáncer, que tal enfermedad. No estamos negando una verdad que es relativa, sino que la verdad absoluta, que es la verdad de Dios, produce cambio en la verdad relativa. Porque una verdad no puede negar otra verdad, son solidarias, las dos son verdades, punto. Pero la verdad relativa, que es la que dice la ciencia, que estás enfermo, cambia con la verdad absoluta, que es la que Dios decretó. Está establecido en el Tribunal Supremo del Cielo que por las heridas de su Hijo tú fuiste sano, porque Dios se encargó de sanarte en la cruz del Calvario. Hay un tercer ejemplo en el libro de Génesis que trata el caso de Abraham. El texto dice, Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Cambió el nombre porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Dios le dijo a Abraham que lo había puesto por padre de muchedumbre de gente. Como Dios le dice a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gente, si Isaac no había nacido. Isaac nació 25 años después. Pero Dios le dijo, te he puesto. 25 años después, pero Dios le dijo, te he puesto. Y Abraham se fortaleció en fe y se mantuvo hasta que se cumplió la promesa. ¿Cómo es que Dios le dice, te he puesto? Isaac nació 25 años después. Respuesta está por la fe. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, vemos que Jesús actuó en los mismos principios. Juan 11:41. Observe bien y analice bien el lenguaje de Dios. Señores, esto que te estoy enseñando te va a llevar muy lejos. Va a haber una presencia de Dios. No vas a ser el creyente que te vas a congregar por congregarte, sino te vas a congregar para testificar el poder de Dios, como Dios se ha manifestado. Y vas a tener una palabra fresca en tu boca, respaldada con poder. Ese evangelio, la evangelia, las buenas nuevas de salvación. Vas a anunciar la paternidad de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Señores, con la prueba en tus manos, porque aunque Dios no te haya sanado, Él sigue siendo el sanador. Y yo tengo que predicar aunque no me haya sanado que Él es el sanador, pero cuánto más cuando Él me haya sanado. Tengo las pruebas en mis manos. El texto dice así: entonces quitaron la piedra de donde había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. La Biblia dice que quitaron la piedra que estaba a la entrada de la tumba de Lázaro
Cuando la piedra fue quitada, levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiempo presente, por haberme oído, tiempo presente. ¿Cómo es que Jesús le da gracias a Dios por haberle oído si Lázaro no había resucitado aún? La respuesta es por fe. Ya Jesús tenía eso, venía orado, Jesús ya venía conversado con Dios. En el Evangelio de Marcos tenemos otro ejemplo. Jesús dijo: por lo tanto os digo, cito, por lo tanto os digo, Marcos 11:24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Preste atención a lo que voy a explicar ahora. En algunas traducciones el verbo recibir está conjugado en tiempo futuro, pero en los originales, en el griego koiné, este verbo está en tiempo presente. En los textos originales lo presenta como sigue. Cito: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Vuelvo a repetir como está en el texto, en el griego koiné, dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Tiempo presente. Personalmente, he creído que cuando demando algo en oración de lo que Dios ha decretado y que tiene que ver con mi herencia, con mi bendición, con mi legado, con mis promesas, personalmente he creído que cuando demando algo en oración, desde el mismo momento que lo he pedido, creo que es mío. No es que va a ser, ni que será, sino que ya lo es, tiempo presente. Por eso es que la oración que yo hago en fe es una oración, la oración de fe se hace una sola vez. La oración de fe se hace una sola vez. Las demás son oraciones de acción y gracia. Lloré por una enfermedad, le creo a Dios y no le vuelvo a decir nada en relación a la enfermedad, sino con oraciones de acción y gracia. No le digo: Señor, ¿qué fue? ¿Me vas a sanar? ¿Por qué no se ha manifestado? ¿Por qué no me ha sanado? Independientemente del tiempo que me tenga que mantener en fe, por la upumone, por la paciencia, le estoy dando gracias a Dios por mi sanidad, porque la fe me dice que eso me pertenece, es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías en el momento que las creo. ¿Ok? Cuando realmente algo, cuando yo reclamo algo por la palabra, yo no espero que algún día Dios me lo dé. Tú debes hacer lo mismo. No esperes que algún día Dios te lo dé. Solo dale gracias a Dios, o vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos pedido, por lo que tú has pedido. Eso es tuyo, es mío, es mi herencia, es mi legado. Nos pertenece por fe, porque la fe es un eterno presente como lo es Dios. Punto. En el lenguaje bíblico de la fe, que es el lenguaje de Dios, que es la forma de Dios pensar, que es la forma de Dios hablar, y tenemos que pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla. En el lenguaje bíblico de la fe, los verbos aparecen conjugados en un gran porcentaje en tiempo presente. Cuando los verbos aparecen conjugados en tiempo futuro, tienen que ver con la esperanza. No con la fe, sino con la esperanza. Oiga bien ahora esto. Vamos a ver la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Hermano, ¿usted cree que Dios le sanó? Sí. Espera en el Señor. No, usted no puede esperar lo que ya usted creyó, porque la fe dice que la fe es un título de propiedad que le dice que las cosas son suyas en el momento que las crees, aunque no las sienta, aunque no las hayas recibido. La fe te dice que son tuyas. Entonces tú no puedes esperar lo que ya es tuyo. Vamos a ver. Debemos dejar en claro que la fe es del presente, la esperanza es del futuro. La fe y la esperanza no son compatibles. El grave problema es que tenemos el montón de creyentes en nuestras iglesias que no hablan el lenguaje de Dios y que le añaden a la fe esperanza. Y el lenguaje de Dios es añadirle, le añaden a la fe esperanza, y el lenguaje de Dios es añadirle a la esperanza fe, para que deje de ser esperanza. ¿Eh?
Entonces debamos dejar en claro que la fe es del presente, la esperanza del futuro. El apóstol Pablo hace la diferencia en sus cartas entre la fe y la esperanza. Pablo dice que la fe y la esperanza no son compatibles. Pasemos a analizar la diferencia. Vamos a analizar esto. Romanos capítulo 8, verso 24-25 dice así: porque en esperanza fuimos salvos, porque en esperanza fuimos salvos. Oiga el término esperanza. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguien ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Eso está en Romanos 8, 24-25. En la versión Reina Valera del 60, la primera parte del verso 24 dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, y así fue como se escribió, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ya se tiene. Y la segunda parte del texto 24 de la misma versión dice: porque lo que alguno ve hay que esperarlo. En la forma simplificada literalmente quiere decir: porque ¿quién espera lo que ya tiene? Si ya lo tiene, ¿para qué lo esperas? Uniendo las dos partes del texto 24, leyéndolo en una forma simplificada, literalmente el texto dice así. En el griego koine se escribió así: porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Para darle fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos. El verso 25, según la versión Reina Valera del 60, dice así, cito: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Repito, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice: pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo guardamos. Note que aquí lo que se espera, según el pasaje o el texto que acabamos de leer, notemos que lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza que tiene que ver con el futuro, mientras la fe es del presente. Hermana, ¿usted cree que el Señor la sanó hace 2000 años en el Colegio de Calvario? Yo lo creo. Pongo la mano. Padre, en el nombre de Jesús. Ella lo cree. Hermana, usted está sana. Eso espero. No, tenemos un problema grave con el lenguaje de la fe. Vamos a analizar los conceptos de fe y de esperanza. Aún en los conceptos totalmente diferentes. Vemos que son totalmente diferentes. Vamos a ver. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Es un título de propiedad que te dice que lo que tú creíste es tuyo en el momento que lo creíste. Punto. Entonces, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Maestro Briceño, ¿qué es una expectación? Es la intensidad o fuerza con que esperamos las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que veníamos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza cobra vida por la fe. No está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. Repito, no está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. En Romanos 8, el capítulo 18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza,
Lo que quiso decir el que escribe, que fue Pablo, fue: Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. ¿Cuál? Él era un anciano y Sara anciana, estéril, y le había llegado ya la menopausia. Entonces, el texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Vamos a ver, vuelvo a repetir, para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó: sé que resucitará en los días postreros. Observe que en estas últimas expresiones, Marta se fue al tiempo futuro, sé que resucitará en los días postreros, mientras que la primera expresión era del tiempo pasado. Y la fe no es del tiempo pasado ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dijo: yo soy tiempo presente, la resurrección y la vida. Es muy importante que tomemos en cuenta que después que Jesús hace esta declaración que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta: ¿crees esto? Y Marta entonces respondió: sí, Señor, también sé que todo lo que le pidas al Padre Él te lo concede. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús, y el milagro sucedió. Jesús tuvo que sacar a Marta del pasado, sacarla del futuro y llevarla al presente, porque ese es el lenguaje de la fe. Para Jesús fue necesario hacer esto con Marta. La iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir en esperanza, sino en fe. La única esperanza que la iglesia tiene es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la única esperanza. Ya todas las cosas se dieron en la cruz. Mis promesas, mis bendiciones, mi legado, mi herencia ya se dieron en el futuro y están a mi disposición en el presente, en el momento que yo las creo. La única esperanza que la iglesia tiene es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la única esperanza. No tiene más. Es un acto de esperanza. Yo no puedo creer que Cristo viene mañana y va a venir porque creo. Yo tengo que esperar el tiempo de Dios cuando Dios lo envíe. Entonces, la iglesia no debe esperar nada de Dios, nada. Ya Él le entregó todos sus recursos, todo. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane, y otra es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Una cosa es que vivas esperando que Dios te sane, y otra cosa es permanecer en fe, en la paciencia hasta que la sanidad se manifieste. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibimos de Dios en estos tiempos debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza, añádele a la esperanza fe. Lo otro que debemos que entender es la fe y la constancia. El creyente debe permanecer en fe las 24 horas del día. Debe hacer de la fe un estilo de vida. La fe no debe ser algo fortuito, ocasional, que cuando tengas el problema es cuando vas a creer, sino tienes que mantenerte en fe, que cuando el problema venga te consiga creyendo. No es que cuando tengas el problema vas a creer, sino que cuando el problema venga te consiga creyendo y no produzca en ti ningún tipo de temor, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, porque tienes 24 horas al día creyendo y aceptando la fidelidad de Dios en tu vida.
Se conoce de hermanos que viven en formas negativas en sus confesiones y acciones y andan por lo que ven, oyen y sienten en contra de la palabra de Dios. Y cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económico por causa de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe. Para que la fe traiga resultados en un momento determinado, debemos tener un antecedente de fe. La fe no es una vara mágica, ni es la lámpara maravillosa, ni son no es una lámpara maravillosa en cuanto a la froto y sale un genio a trabajar a mi favor para resolverme los problemas. No, la fe es un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra. Y uno de esos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día y el creyente debe permanecer en fe las 24 horas al día. Es algo recíproco. Veamos lo dicho por Jesús en uno de los evangelios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, según Juan 15:7. En este verso, Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Citemos, oiga bien, tácitamente se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue: si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Porque yo debo permanecer en fe las 24 horas al día y la fe debe permanecer en mí las 24 horas al día. Esto lo sabemos por el hecho, cuando Jesús dijo: si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queráis y será hecho. Esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros la palabra indica que la aceptamos, confesamos, actuamos conforme a ella las 24 horas del día y hacer de esto un permanecer en fe. Yo oigo la palabra, la acepto, la confieso y actúo 24 horas al día. El vivir así es permanecer en fe. No es que yo voy a querer activar la fe cuando me venga el problema. No, cuando el problema venga, yo estoy en fe. La fe, el problema va a chocar con la fe, va a chocar con mi creencia, con mi descansar, con mi gozo, con mi reposar en Dios, y nada me va a mover de allí. Nada de lo que el mundo me produzca, ni el diablo ni circunstancias me van a mover, me van a producir temores, dudas, ansiedades, preocupaciones. No, porque yo permanezco en fe 24 horas al día. He aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación ni argumento. Sé que lo que dice es absoluta, es una absoluta verdad. Mantengo confesión en mi boca, actúo diariamente en lo que la palabra dice, y esto es permanecer en fe. Entonces, lo importante, mis hijos, lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. En nuestro próximo estudio vamos a dar estas verdades, ¿ok? Bueno, se despide el maestro Briceño. Compartan, por favor, este mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.